Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola del buen samaritano es, si se puede decir de algún texto en el Evangelio, el corazón del Evangelio. Vamos a hacer un recorrido por ella, vamos a hacer un camino por ella, que es una manera de expresar la parábola, el camino de la vida cristiana. Se acerca a Jesús un creyente del pueblo de Israel, y se acerca porque tiene la inquietud de todos los creyentes, que es la sed de todos, el deseo de todos, una vida plena, una vida feliz, una vida verdadera, una vida salvada del mal y de la muerte. ¿Qué he de hacer para tener la vida eterna? En el fondo es la gran pregunta de todos los creyentes. Y Jesús lo remite a los mandamientos. Los mandamientos revelados a Moisés hablan del amor en tres direcciones, sobre todo los que conocemos como los tres primeros del decálogo, como los dos primeros del decálogo. Amor, ¿a quiénes? A Dios, al prójimo, como a sí mismo. Un amor único, diferenciado hacia las personas que se dirige hacia Dios, el prójimo o a sí mismo, pero amor en todas las direcciones de la vida. Él dijo, eso es lo que tienes que hacer, hazlo. Cuando este creyente ha contestado, le dice, pues haz eso y vivirás si transitas por el camino del amor. Pero este hombre que interroga a Jesús tiene una duda. Todo creyente sabe bien quién es su Dios. Todo creyente sano sabe quién es él mismo. No tiene confusiones sobre su persona. Pero ¿quién es el prójimo? En Israel el concepto ha ido cambiando de contenido. Al principio, prójimo era solamente el correligionario, el de mi mismo pueblo, de mi misma raza, de mi misma cultura. Los otros son extraños, peligrosos, pueden ser enemigos ocultos. Hay que tener cuidados contra ellos. Aunque la ley manda desde el principio la hospitalidad con todos, en la práctica todo el mundo, en el pueblo, tiene mucho cuidado con los extranjeros. Ahora Jesús le va a decir quién es el prójimo según él. ¿Y quién es mi prójimo? Y la respuesta por quién es mi prójimo, es decir, a quién es a quien yo tengo que amar, fuera de Dios y de mí mismo. ¿A quién es a quien yo tengo que amar? ¿Quién es mi prójimo? Jesús construye una parábola. Es una parábola preciosa, una parábola construida en el camino. Ahora que la iglesia se pone en camino sinodal, o que se reconoce en camino sinodal, sínodo es caminar juntos. Esta parábola es sinodal, es la del camino hecho juntos. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, eso es un camino. En el camino le sucede una cosa terrible. Unos bandidos, para robarlo, lo apalean hasta casi matarlo. Historia muy cercana a nosotros, ¿no? Con estos líos de seguridad que pasamos en el país y en la ciudad. Muy bien. Estos que se acercaron tuvieron que verlo, tuvieron que mirarlo. Y en la mirada hay una intencionalidad. El texto no la narra, pero seguramente estos lo miraron y como que la intencionalidad de su mirada fue esta. Lo tuyo es nuestro. Eso lo verificamos porque así proceden. Casi lo matan y le quitan como si fuera propio lo que es del hombre herido por ellos, el hombre robado por ellos. Después pasan otros personajes, un sacerdote, un levita, hombres de la religión, hombres del culto, hombres profesionales del encuentro con Dios. Se encuentran con este hombre
lo miran, dice el texto muchas veces eso mismo. Al verlo, dieron un rodeo. Al verlo, dieron un rodeo. Es decir, lo vieron y lo esquivaron. ¿Qué pudieron pensar? Mira, realmente no te podemos tocar. En Israel, tocar la sangre de alguien es quedar impuro. Ellos bajaban de haber estado en el templo, venían puros. Qué complicación ahora hacerse impuros al tocar un herido. Y además qué incomodidad y qué retraso en el camino. Seguramente pensaron en el tiempo, en las complicaciones. Dan un rodeo y se van. Pero un samaritano, ese es un hereje, ese es uno que se separó de la fe única del pueblo de Israel. Hace parte de un grupo de personas que en Israel no aceptaron el templo como centro del culto, Jerusalén como la ciudad capital del reino. Entonces, este hombre es un samaritano. Aunque cree lo fundamental de la fe de Israel, no practica la religión con el resto de Israel. Este samaritano, dice el texto, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Es decir, el dolor del otro tocó su corazón. Y este hombre empieza a realizar unas acciones significativas. Se acerca, en vez de huir, se acerca y le venda las heridas, se compromete con el otro, lo toca, lo sirve y saca de su tesoro aceite, vino, indispensables para la vida en ese entonces, también hoy, aceite y vino, y lo limpia y lo purifica, y luego cambia de sitio con él. Esta relación llega al punto en que él se baja del caballo y sube al herido a su caballo, es decir, cambia de situación, y lo lleva a una posada y lo cuida, se hace su enfermero, se pone a su servicio, tocado, herido también él por el dolor del otro, entonces se pone a servirlo. Y luego al final de la jornada, cuando ya debe seguir el viaje, se compromete tanto con él que le paga al posadero: cuídalo, cuando pase de nuevo te pagaré lo que te deba. Es decir, se apropia de la situación del otro, le responde con todo amor. Dice Jesús al que le preguntaba: ¿cuál de los tres crees que se hizo prójimo? Y él dice: el que practicó la misericordia con él. Se hizo prójimo. Ser prójimo no es algo que existe ya. Yo puedo decidir si me hago prójimo de los demás, si los miro y me compadezco de ellos. Y la compasión no se queda en lástima que mira de lejos, sino que se acerca y actúa en favor de ellos, se compromete con ellos. En el camino de la vida cristiana, muchos caminan por ese camino, muchos caen heridos a la orilla del camino. Si quieres llegar a Dios, nos dice Jesús, si quieres ir al encuentro con Dios, no hay sino un camino: el de hacerte prójimo de los demás, el de dejarte llenar por la misericordia de Dios, compadecerte con el otro, sufrir con él, actuar en favor de él, hasta cambiar de sitio con él para poderle servir con toda holgura. Ahora, hermanos, démosle gracias al Señor, porque nos ha revelado la plenitud de su amor y el verdadero camino hacia la vida eterna. Para ganar la vida eterna, vivir este amor, hacernos prójimos de los demás, para recibir el premio de la vida eterna y de la salvación. Oremos a María, ella que siempre intercede por nosotros, con nosotros, por nosotros, para que ella ore por nosotros.
ella nos revela el camino del querer de Dios en su himno. Lo hacemos ahora. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pidamos a Dios la bendición, para que Él nos dé la sabiduría de amor al convertirnos, al hacernos prójimos de los que caminan con nosotros por la vida. Pidamos la bendición para la iglesia, de manera que la iglesia siempre, cada día, se haga prójimo de todos los seres humanos, en particular de los más pobres y sufrientes. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Felicidades. Reflexión del Evangelio.